Sean todos muy bienvenidos. Esta noche tenemos una doble historia. Espero que les agraden y recuerden que ustedes decidieron no poder dormir ahora. Creí haber despertado en el infierno, pero era mucho peor. traté de abrir los ojos, traté de mover un músculo, pero nada funcionó. ¿Estaba muerto? ¿Qué hay de mi familia? Pensé que era el final, pero abrí los ojos y esta vez estaba en una habitación oscura totalmente vacía. Este era el paraíso. Morí y dejé atrás a todos mis seres queridos. Pensar en eso me puso alerta y me permitió moverme. La habitación era sombría, silenciosa y vacía, sin luces, sin nada. ¿Había aterrizado en el infierno? ¿Fue por el niño al que golpeé cuando me robó mi mochila? Lo único que noté fue una pequeña luz que venía del agujero abierto en el techo. Un cobertizo de luz, pero el cielo no se veía como me imaginaba que sería el cielo en el infierno. Se veía tranquilo y azul. En poco tiempo, se abrió la gran puerta negra en medio de la habitación y entraron 3 hombres con ropa blanca. Hice la primera pregunta que se me vino a la mente. ¿Este es el infierno o es el cielo? Los hombres se quedaron quietos y me miraron, y noté que un cuchillo sobresalía de los zapatos de un hombre. Joder, ahora sí que era mi fin. Iba a ser asesinado por 3 hombres enormes vestidos de blanco al ser apuñalado repetidamente. Pero no, noté algo en su boca, un fluido o sangre fresca, como si acabaran de comerse a un animal o a un humano. Y sus piernas, en sus piernas no había nada de piel, solo se distinguía un color negro puro, como nada de lo que hayan visto antes. Horrorizado por lo que estoy viendo frente a mí, les grité para que me digan lo que está sucediendo, pero todos solamente sonrieron. Lo que siguió después de esa risa me hizo desear que no tuviera vista ni conciencia. Los vi romperse el cuello entre ellos, mientras sus piernas estaban creciendo. Esto no era ni el infierno ni el cielo. Esto era la trampa de algún demonio para poder comerse a humanos. ¿Qué podría hacer contra 3 grandes demonios que miden más de 3 metros y con lo que pude ver que son dientes afilados? Ahora recordaba que siempre llevaba salvia conmigo, porque jugaba mucho con las tablas de Ouija y lo necesitaba para cuando un espíritu maligno se me pegaba y no quisiera irse. Ahora sostenía la salvia frente a ellos y retrocedieron lo suficiente para que pudiera salir corriendo con dirección a una gran puerta abierta a nada más que una tierra de oscuridad y cuerpos humanos, uno encima del otro por todas partes. Bueno, esto es lo que había pensado originalmente. Había leído sobre esto en los libros. Te arrebatarían el alma y te harían pensar que morías antes de devorarte por completo y tirar tu cuerpo mientras esperaban a la próxima. Había una forma de escapar, pero necesitaría sal y salvia. Yo solo tenía salvia, pero necesitaba sal. Recuerdo que podría obtener sal de los cuerpos de las personas muertas, así que comencé a buscar mientras escuchaba a los demonios venir por mí. Dibujé un pentagrama a mi alrededor, sostuve la salvia en medio y pronuncié algunas palabras que no tenía idea que conocía. Desperté en mi habitación y pensé que solo estaba soñando, hasta que vi el pentagrama alrededor de mi cama. ¿Era posible de que yo fuese un sonámbulo o algo así? Tuve la sensación de que no lo era, y lo que me aseguró de que lo que había ocurrido era cierto fue que vi a los demonios en la esquina de mi habitación, esperando que saliera del alcance del pentagrama para devorarme. Historia de terror en la morgue.
Cuando llegué por primera vez a esa morgue, sentía que había algo que no era normal. En mi vida había trabajado en tantos lugares y morgues diferentes, pero el ambiente en esa se sentía muy pesado. Sinceramente, no me sentía bien en ese lugar. Me habían contado historias de terror sobre la morgue, que los muertos se levantan a las 3 de la mañana, que puedes toparte con una anciana que ronda por el pasillo y que se puede escuchar cómo los muertos hablan entre ellos. Para mí, esas cosas eran puros cuentos. En toda mi carrera nunca había presenciado algo que en verdad me haya dejado sin aliento, y eso, que mi turno siempre había sido de noche. Según cuentan, es cuando pasan más cosas por el lugar. Mi primer turno en esa morgue fue el peor. Me pusieron de asistente a una chica. Se veía muy distraída y casi no estuvo tiempo conmigo. Siempre salía sin avisar, no hablaba mucho y me dejaba solo incluso por unas cuantas horas. Y cuando regresaba, me decía que estaba haciendo otras cosas que no eran su trabajo. Me molesté bastante, ya que su deber era ayudarme y no andar haciendo otras cosas. No le dije nada, ya que al otro día traería a mi asistente, con el que había trabajado por años. Eran más de las 3:30 de la madrugada, cuando mi asistente salió. Le pregunté a dónde iba y me dijo que ya casi era la hora. Me quedé extrañado. Quizá era la hora en que descansaba. Como nunca hablé con ella, dejé que se fuera. Estaba realizando el informe de una chica cuando vi la hora. Eran las 2:49. Se me vino a la mente todas las historias que me habían contado sobre el lugar. Se me escapó un suspiro. Ya estaba bastante cansado, así que tapé el cuerpo con una sábana y me dispuse a descansar. Tardé un poco en recoger mis cosas, cuando escuché que alguien se acercaba en el pasillo. Pensé que era mi asistente, pero ella nunca más apareció. Me quedé pensando en la anciana que ronda por el pasillo. Me daba miedo encontrarla. Pegué un brinco cuando mi reloj sonó, indicando que ya eran las 3 de la madrugada. Sin darle importancia, decidí salir de ese lugar. Estaba a punto de hacerlo cuando de repente se apagaron todas las luces. Una sensación de terror se apoderó de todo mi cuerpo. Empecé a escuchar voces y risas diabólicas por todos lados. Encendí la linterna de mi teléfono y lo que vi me dejó helado. Todos los cuerpos permanecían sentados sobre la mesa en la que estaban. Casi me desmayaba. Quise salir de ese lugar, pero mi cuerpo no respondía. Por unos segundos me quedé observando cómo los cuerpos hablaban entre ellos. Después de eso ya no supe nada, ya que al día siguiente amanecí en una de las salas del hospital. Nadie me preguntó lo que había pasado. Al parecer, todos ya sabían lo que había visto. Al rato, llegó uno de los doctores, el más veterano del lugar. Sin preguntarme nada, me dijo: «Sé lo que viste. Qué mala onda que te hayan dejado sola y sin avisarte de nada». «¿De qué habla, doctor?» «Hace tiempo llegó una anciana bastante grave al hospital. Nadie supo de lo que padecía, ya que le hicieron varios exámenes y no le encontraron nada, pero se veía bastante mal. Pasó unas noches en el hospital y en todas esas noches pedía a gritos que no la dejaran morir. Una madrugada, a las 3 para ser exactos, la anciana se dirigió a la morgue del hospital y con un bisturí mató a uno de los forenses y a asistentes. Según supe, la anciana había hecho un pacto con el diablo para salvarle la vida a una de sus nietas que padecía una enfermedad incurable. Cuando realizó el crimen, la anciana ya estaba muerta y quien mató a los doctores fue el mismo demonio
que utilizó el cuerpo de la anciana. Por eso, a las 3 de la madrugada, los demonios vienen a jugar con los muertos, haciendo que hablen e incluso hasta que se levanten. Me habían contado esas cosas, pero yo no lo creía, y la chica que me dejaron de asistente no mencionó nada. ¿Qué chica? Aquí no hay ninguna chica de asistente. ¿Cómo que no? Era una chica distraída, me dejaba solo a veces y casi no hablaba mucho. Niño, si yo fuera tú, ya no regresaría a esa morgue. La chica que dices seguramente es la misma que la anciana asesinó. No puede ser si estuvo conmigo casi toda la noche. La morgue quedó embrujada desde ese día. Ni la anciana, ni el doctor, ni su asistente han querido dejar este lugar. Dicho esto, el doctor salió de la sala y yo me quedé pensando en qué hacer, si seguir trabajando en la morgue o si renunciar. Lo que vi me dejó traumado para siempre, así que ya no quise volver más. En el hospital de mi ciudad necesitan un médico forense que tenga el valor de trabajar después de las 3 de la madrugada. Aún siguen esperando a uno. ¿Tú conoces a alguien?